hoy vamos a hablar de la obediencia. Entonces, la humildad y la obediencia están muy ligadas, porque para nosotros poder ser humildes, tenemos que ser obedientes. Y para ser obedientes, tenemos que ser humildes. Un soberbio no puede ser obediente, así como un soberbio no puede entrar al cielo. Entonces empecemos primero tratando como de definir, de decir qué es la obediencia. La obediencia es una libre adhesión al designio de Dios, así de una manera cortica y sencilla. Es una libre adhesión al designio de Dios. Toda vida encerrada en el misterio, pero esta obediencia se debe entender desde la palabra de Dios, desde la fe, que permite al hombre hacer de su vida un servicio a Dios y entrar en su gozo. Es decir, que esta obediencia, esta adhesión a Dios, debe ser gozosa. Ya en términos de nosotros, en términos cristianos, si partimos desde el Evangelio, si partimos desde la enseñanza de San Pablo, pues la obediencia es entendida como una adhesión directamente a Cristo. O sea, ¿quién es el que verdaderamente puede ser obediente? Aquel que se adhiere totalmente al Evangelio, a la enseñanza de Jesús. Leamos Filipenses 2:8. Bueno, si alguien la encuentra, si lo puede leer en voz alta. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Entonces, el ejemplo para el cristiano es el mismo Jesús, ¿cierto? Jesús que se somete, humilló, se somete totalmente al Padre, obediente hasta la muerte. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder, digamos, nosotros después entender qué es lo que se quiere decir con la obediencia cristiana, ¿sí? Porque fíjense que San Pablo está diciendo que Jesús fue obediente hasta la muerte, ¿sí? Pero el texto que nos va a servir como introducción, lo podemos correr un poquitico hacia allá, esto. El texto que vamos a leer como introducción es de Romanos 5:19. Así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. ¿A quién se está refiriendo San Pablo? Está refiriendo al primer hombre, al pecado de Adán, que es el pecado de desobediencia. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado. ¿Qué pasó? Adán se rebeló y no quiso escuchar más a Dios. Al principio les pareció muy buena la propuesta y vivían muy contentos, relajados, tranquilos. Pero llegó un momento en que Adán decide no escuchar a Dios y más bien escuchar ¿a quién? Que a través de Eva, pues escucha al tentador, ¿cierto? Y entonces a esto se está refiriendo San Pablo, ¿no? Es decir, que entra lo contrario al plan de Dios. Porque lo que Dios quería era, pues, que sus hijos se sometieran a Él. ¿Por qué? Porque el plan que tenía era maravilloso. Y aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Porque no es que Dios
quiera la obediencia de sus hijos porque Dios es caprichoso o porque Dios, digamos, como que era un poco como acomplejado y necesitaba tener a quien mandar, alguien que se le sometiera. O sea, no es por un complejo de Dios. Lo grave de esto es porque el proyecto tan lindo que tenía Dios con nosotros, pues se vio dañado. Y dice San Pablo entonces que entra el hombre en la muerte, ¿no? Por culpa de ese pecado. Adán desobedece porque olvida la palabra de Dios. Se olvida. Dios les había dicho, vea, esto pueden manejarlo así, hagan así, para que todo les vaya saliendo bien. Pero llegó un momento en que Adán no quiso escuchar a Dios y escuchó más bien al tentador. Y cayó. Y entonces entra ese caos, ¿no? Esto entonces como introducción a este tema, porque pues esta carta, este texto de los Romanos nos habla de la desobediencia de Adán y después vamos a leer la otra parte del versículo. Vamos a dividir esto en dos partes. Vamos a hablar primero del Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento vamos a hablar de... Si lo puede borrar. Vamos a hablar primero del Antiguo Testamento y vamos a hablar de dos punticos en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de un personaje muy importante que es el primer patriarca prácticamente. ¿Cómo se llama? Vamos a hablar de Abraham y vamos a hablar de la alianza de Dios con el pueblo. Vamos a hablar de Abraham y vamos a hablar del pueblo con el que Dios hace esa alianza. Entonces, para esta primera partecita vamos a ir al Génesis, porque pues Abraham nos muestra algo muy importante, cómo la obediencia está totalmente unida a la fe, o la fe está totalmente unida a la obediencia, porque el ejemplo de Abraham, la vida de Abraham, nos muestra que es un hombre de fe con su obediencia. Capítulo 12 del Génesis, donde se empieza la historia de Abraham. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre. Es un llamado. Dios llama a Abraham. Abraham andaba errante. Abraham era un nómada. Buscaba dónde podía encontrar mejores tierras, dónde podía estar mejor ubicadas sus ovejas, sus rebaños. Y andaba por muchas partes. Y seguramente en ese caminar se inquieta profundamente por el verdadero Dios, que Abraham antes pues era idólatra, conocía a los dioses de su tiempo, ¿no? Y llega un momento maravilloso para la vida de Abraham donde Dios se le empieza a revelar. Y Abraham empieza a escuchar la voz de Dios. Y Dios se le aparece a Abraham y le dice, vete de tu tierra. Y viene una cosa muy importante, ahí en el versículo 4, estamos en el capítulo 12 del Génesis, y en el versículo 4 dice, marchó pues Abraham como se lo había dicho Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham creyó a esa palabra, ¿cierto? Abraham creyó. Pero, ¿cómo demostró que realmente creyó? Con la obediencia, se puso en camino, marchó. Entonces, esto es muy importante porque nos ayuda a entender cómo nuestra fe tiene que ser una fe de obediencia. Nuestra fe no es una cosa solamente como de conceptos. Nosotros no nos inventamos la fe. No nos la inventamos. La fe, la verdadera fe, tiene que ver entonces con la obediencia. Y esto, digamos, se volvió muy famoso
en la antigüedad porque siempre se ha tenido en cuenta esta fe de Abraham. Como Abraham no simplemente dice, sí, yo creo en Dios, y le dice, bueno, Señor, y se quedó ahí. No. Eso no es como el niño que le dice, vaya, lave la loza, bueno, señora, y mentiras que no va. No, bueno, Señor, y fue, de una. Entonces, la primera parte, digamos que, como la primera conclusión que tenemos que sacar aquí es eso, ¿no? Que la fe es totalmente unida a la obediencia. La fe es obediencia. La fe es obediencia. Es obedecer a Dios. ¿Usted por qué hace eso? Porque yo quiero obedecer a Dios. ¿Usted por qué actúa así? Yo quiero obedecer a Dios, que yo creo en Dios. Que yo creo en la palabra de Dios. Entonces, por eso yo actúo así. Esa tendría que ser, digamos, la respuesta cuando algún ateo, algún incrédulo, algún pagano te pregunte, ¿y usted por qué hace eso? ¿Usted por qué va por ahí todos los sábados? ¿Por qué no va a hacer otra cosa más bien? Una cosa más productiva. Y yo creo en Dios y quiero obedecerle a Dios. Por eso me pongo en camino. Porque la fe, entonces, la fe, digamos, es algo muy práctico. Después, el otro texto importante también pues, de Abraham está en el capítulo 22 del Génesis, donde dice que Abraham fue puesto a prueba. Y Dios le pidió, ¿cómo llamaba el hijo de Abraham? El segundo hijo, el hijo de la promesa, ¿cierto? Isaac. Y Dios le pide a su hijo. Entonces viene un momento de una prueba tremenda. Que a la larga usted moverse de pronto de un sitio, pues, y empezar un camino, pues, es como más, digamos, como más fácil, como más lógico, ¿cierto? De pronto me va mejor, allá las tierras pueden ser mejores. Claro, yo a la larga hasta esa propuesta la cojo porque allá va a estar mejor la empresa, voy a progresar, ¿cierto? Una cosa de pronto más lógica. Pero aquí es una cosa que va en contra de la lógica. Entonces, aquí sí la cosa es muy complicada. Es muy complicada. ¿Sí? Aquí, Génesis 22, 2. Toma a tu hijo, le dijo Dios, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Pidió al hijo. Sacrificio tremendo. ¿Y entonces qué sucedió? Ustedes que han leído ya la historia bíblica, que conocen el texto. Abraham se madrugó. Oiga, impresionante eso. Se madrugó. ¿Por qué? Porque Abraham quiere llevar a cabo rápido lo que Dios le pidió. No es que hace el loco. Entonces de pronto por la tarde, si me animo, voy. Dice después, se madrugó. Y se fue a cumplir lo que Dios le pidió. O sea, lo mismo que decíamos antes, muestra su fe con la obediencia. La fe de Abraham nos muestra entonces cómo la fe es obedecer a la palabra de Dios. La fe es obedecer a la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque muchas veces la gente piensa que la fe es llenarnos de cosas. Y hasta muchos familiares de nosotros a veces le sacan el cuerpo a ir a la iglesia porque es que usted quiere meterme en tal cosa, quiere meterme en tal otra, entonces yo no quiero llenarme de tanta cosa. Entonces yo por eso mejor no voy. Porque a veces se entiende la fe así. Como poner un poco de arandelas a la vida y ponerle cosas y cosas. No, la fe no es eso.
Hay cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, las cosas de devoción, son como unas herramientas que nos ayudan a, digamos, a fortalecernos en la fe. Sí, la parte, por ejemplo, la parte de la piedad en la iglesia, nos alimenta espiritualmente, ¿no? Pero realmente es con nuestra vida que nosotros mostramos a los demás que creemos. Porque a la larga usted ir un momento, una oración que te invitan, o que va y se reza el rosario con la abuela, o que fue a la misa, eso a la larga pues no es tampoco tan del otro mundo. Digamos que eso casi que lo podía hacer cualquiera. Pero ya cuando se necesita obediencia, eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace cualquiera, eso lo hace el que tiene la fe. Ahí ya se necesita la fe. Abraham, entonces actúa de esa manera porque Abraham realmente cree en la palabra de Dios, ¿no? Y después viene una cosa muy bonita para que, digamos, vayamos entendiendo por qué a nosotros nos conviene y por qué es maravilloso la obediencia. Ahí en el mismo capítulo, cuando Dios le dice a Abraham, no, ya vi que realmente usted cree, usted no me ha mentido. Usted verdaderamente cree, ya me di cuenta, me lo has demostrado, ¿sí? Entonces ahí en el mismo capítulo 22, para que vean ustedes si realmente vale la pena o no obedecer a Dios. Y dijo, por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo, a tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. En pago, vale, cuidado de esto, en pago de haber obedecido mi voz. Hermanos, cuando Dios nos pida algo, y nosotros veamos que Dios nos pide algo, no es para complicarnos la vida, es porque Dios nos quiere dar algo más grande. Es porque Dios nos quiere llenar de bendiciones. Esto es muy hermoso, porque Dios lo pone a prueba a Abraham y después le hace esta promesa. Una promesa que se cumplió totalmente, que se ha cumplido a lo largo de la historia de la salvación. No son palabras vacías, la palabra de Dios no son palabras vacías. La obediencia a Dios no es algo que nos quiere quitar la libertad. Es totalmente lo contrario. Dios nos quiere dar la libertad. Lo que pasa es que Adán y Eva se dejaron engañar porque el demonio les mete una mentira tremenda y ellos caen en ese engaño. No, es que Dios no quiere que ustedes sean felices. Y entonces Eva, oiga, era verdad. ¿Usted qué dice, Adán? ¿Será verdad lo que está? Oiga, eso como que puede ser así. Y se dejaron enredar. Entonces, la desobediencia, hermanos, nos lleva precisamente a impedirnos recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar. Nos impiden. Ay, ¿a mí por qué será que? Es que usted es muy desobediente. Usted es muy desobediente y usted mismo, con su desobediencia, impide que las bendiciones de Dios lleguen. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido mi voz. Haber obedecido mi voz. Dios tiene bendiciones para aquel que es obediente, para aquel que entiende que Dios siempre está de parte de él, no está en contra. No está en contra nunca. O sea que esto nos muestra, queridos hermanos, cómo la docilidad a la palabra de Dios, a la voz de Dios, nos lleva entonces no a una pérdida, sino a una ganancia. Esto con respecto a la primera parte, estamos en el Antiguo Testamento. Después, entonces el otro puntico del primer capítulo, el pueblo, la alianza que Dios hace con el pueblo. Esto nos ayuda a entender cómo la obediencia
pues realmente no es una sumisión a Dios en el sentido negativo, como a la manera de los esclavos. Un esclavo lo que quiere es liberarse del tirano, ¿cierto? Busca la manera de ver cómo se va a liberar, cómo va a obtener su libertad, ¿no? Aquí es una relación con Dios distinta, es una relación de amor. Y vamos a leer entonces aquí unos textos los vamos a poner allí, Éxodo 26, Deuteronomio 11:13.22 y también Deuteronomio 26:16 hasta el 19. O sea, para que entendamos un poco esto de que esta relación con Dios no es a la manera de esclavos. Entonces, ¿qué dice una persona que tenga la bondad de leer Éxodo 26? Escuchemos. Pero que trato con amor por mis generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Eso. ¿A qué se está refiriendo aquí el texto? Dios ha hecho una alianza con el pueblo, con Moisés, y le dio los mandamientos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos son los mandamientos? 10. Que se sintetizan en 10, ¿cierto? Pero entonces dice Dios que estos mandamientos se viven es por... ¿Qué decía allí? Es una relación de amor a Dios. Los que me aman. Va a decir después Jesús también, ¿no? Los que aman guardan mi palabra o guardan los mandamientos. Entonces, fíjense ustedes cómo es una relación de amor. El esclavo normalmente odiaba al amo, porque el amo normalmente muy injusto. Por eso el esclavo busca huir. Aquí es diferente. Esta obediencia que Dios nos propone a sus mandamientos, estamos llamados a vivirla en el amor. Por eso nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, no queremos obedecer por miedo. Porque sería muy triste, o sea, como si Dios nos estuviera amenazando y entonces yo tengo que ser bueno por miedo. No es así. Nosotros lo hacemos porque hemos descubierto el amor de Dios inmenso. Y entonces también queremos amar a Dios. Y por eso es que esta relación se vuelve algo maravilloso. Que vamos a experimentar, a sentir ese amor de Dios. Y nosotros también vamos a responder con amor. No es por miedo. No es que Dios nos va a castigar, entonces yo por eso tengo que ir a la misa el domingo, porque si no Dios me castiga. No, porque yo estoy descubriendo la grandeza de ese amor de Dios. Y entonces yo quiero también amar a Dios, ¿no? Después, Deuteronomio 11:13. Y si ustedes obedecen puntualmente a los mandamientos que yo les prescribo hoy, amando al Señor su Dios y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma, yo daré a vuestro país la lluvia a su tiempo. Y si ustedes obedecen puntualmente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma. Es una relación profunda. Por eso no es por miedo, es por amor. Es que una relación por miedo es muy triste. Muy triste, ¿qué tal? Es que yo estoy en la casa porque es que me da miedo a mi papá que después me castigue, entonces yo por eso es que nunca me voy de la casa. Unas historias tristes que se escuchan a veces en las familias. Una mujer que está sometida a un marido tirano por obligación. Triste. Imagínate, ¿qué tipo de relación es esa? Es una tristeza.
Es por amor. Es por amor porque se siente el amor. Entonces, Dios nos dice que esa relación con Él, los mandatos que Él nos da, la revelación, la palabra que Él nos da, no es para que nosotros estemos como con miedo de Él, sino para que nosotros podamos entender ese amor inmenso que Él nos tiene y respondamos también entonces con ese amor. La lectura de este día precisamente está en esta misma línea de la misa de hoy, para que ustedes vean cómo las diosidencias son tremendas. Yahvé tu Dios te manda hoy practicar estos preceptos y estas normas. Las guardarás y las practicarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Otra vez lo que habíamos dicho también en la otra cita. No a regañadientes y ahí como de mala gana y como... Es con todo el corazón. Es usted disfrutando los mandamientos de Dios. Es usted sacándole gusto a la obediencia. Sacándole gusto. No es, qué pereza, no. Qué bueno. Qué bueno. Has hecho decir a Yahvé que Él será tu Dios. Tú seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus normas, y escucharás su voz. Y Yahvé te ha hecho decir hoy que será su pueblo de su propiedad, como Él te ha dicho. Tú deberás guardar todos sus mandamientos. Él te elevará en honor, renombre y gloria, por encima de todas las naciones que hizo, y serás un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, como Él te ha dicho. Él te elevará en honor, renombre y gloria, por encima de todas las naciones. Hermanos, no es lo mismo una persona que está en búsqueda, que quiere seguir a Dios, que quiere entender los mandamientos de Dios. No es lo mismo a una persona que no le importa, que anda por su cuenta. No es lo mismo. No, pero yo para qué voy por allá, yo para qué saco tiempo para Dios y a la larga me va hasta peor. Hay gente que dice así. Estoy siendo como más de malas que mi hermano que no va a la misa. No es así. Hay cosas que son difíciles de entender simplemente, ¿no? Pero el Señor siempre está haciendo unas promesas que el que busca su voluntad tiene unas recompensas. O sea, para mostrar que no es lo mismo. Es como en la casa, ¿no? Una mamá tiene que soportar al hijo rebelde y desobediente. Pero la mamá se llena de gozo con la hija o el hijo que es noble, que es humilde, que es obediente. Al otro lo tiene que soportar porque pues también es su hijo. Pero quisiera cogerlo y, ¿cierto?, estrujarlo. Claro. O sea, lo tiene que soportar porque pues, es también el hijo o la hija. Pues no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Entonces, qué bonito ver cómo pues Dios nos hace unas propuestas, pero casi siempre también nos muestra, digamos, como la belleza. La belleza de obedecerle, de escucharlo. Y terminamos esta parte del pueblo con unos salmos, porque hay unos salmos maravillosos que nos muestran esta grandeza también de lo que son los mandamientos, ¿no? Vamos a mirar aquí el Salmo 19, versículo 8 y 12. Y el Salmo 118, versículo 1, 2, del 4 al 5 y el 7 al 8. La ley del Señor es perfecta, consolación del alma. El dictamen del Señor es veraz, sabiduría del sencillo. Los preceptos de Yahvé son rectos, gozo del corazón. Claro el mandamiento de Yahvé, luz de los ojos. El temor de Yahvé es puro, por siempre estable. Verdad, los juicios de Yahvé, justos todos ellos. Apetecibles, más que el oro más fino. Sus palabras, más dulces que la miel, más que el jugo de panales. Esto
Esto es un elogio a los mandamientos, a la obediencia a Dios. Es un gozo, es un gozo. Esa es la gente cuando escucha, por ejemplo, que un hijo, una hija se va a ir para la vida religiosa, le dicen, uy, no, ¿cómo usted se va a ir por allá? Eso tan terrible, ¿no? Porque eso que es que hacen votos de obediencia. Ustedes piensan que es que la obediencia es que lo van a coger y le van a poner el pie encima de usted ahí, le van a... Es un gozo. Es un gozo porque es libertad. Es libertad. Y qué bonito que nosotros entendamos nuestra obediencia a Dios así. Si lo entendemos así, de esa manera la vamos a transmitir. Sí, sobre todo, por ejemplo, los que tienen hijos pequeños van a transmitir la fe así. Si no la viven así, pues no la van a poder transmitir de esa manera, ¿no? Entonces vamos a cerrar ese primer capítulo del Antiguo Testamento y vamos a pasar al segundo capítulo, que es ya la obediencia en el Nuevo Testamento. Y aquí, pues, primero tenemos que arrancar con la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el obediente por excelencia, ¿no? Entonces, si no dejaron perder la cita de Romanos 5:19, ¿quién la tiene a la vista o la perdieron? Ya leímos una parte. Entonces, primero habló de la desobediencia de Adán, ¿cierto? Y ahora dice San Pablo, por la obediencia de uno, todos serán constituidos justos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, el Señor, viene a salvarnos a nosotros de esa desobediencia que está ¿desde cuándo? Desde Adán, desde el origen. Es el pecado original nuestro. A partir de Adán, nosotros quedamos prácticamente incapacitados para someternos verdaderamente a Dios. Por eso, antes de venir Jesús, digamos que la gente podía tener un poquito de disculpa, diciendo, no, lo que pasa es que a mí me queda muy difícil, yo no soy capaz, con esas propuestas de Dios tan fuertes, yo no soy capaz. Y realmente era así, o sea, el hombre estaba incapacitado para someterse totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado lo tenía totalmente dominado. Pero San Pablo dice, ahora que ha venido Jesucristo, se da la redención. Jesucristo nos ha redimido. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros somos entonces capacitados para volver a someternos a Dios totalmente. Por eso para nosotros hoy hay una responsabilidad más grande, porque nosotros somos redimidos. Estamos redimidos, hemos recibido la gracia de Jesucristo. Nosotros estamos en este camino ya de la redención, que nosotros no somos del Antiguo Testamento, nosotros somos del Nuevo Testamento. Somos hombres redimidos por Jesucristo. Jesucristo nos ha justificado, nos ha quitado la deuda que teníamos. Y esa incapacidad que teníamos porque el pecado nos tenía dominados, dice San Pablo, ha sido ya sanada por Jesucristo, perdón. O sea que Jesucristo con la obediencia sanó la desobediencia. El primer pecado fue la desobediencia, ¿cierto? Pero Jesucristo, con su obediencia, que es desde el principio al fin. Fíjense ustedes cómo la palabra de Dios nos dice que desde que entró Jesús, desde que se dio la encarnación, Jesucristo ha sido obediente. Hasta el fin. San Pablo va a decir, hasta la muerte de cruz. ¿Sí? Leamos esas dos citas. La de Hebreos, tenemos una cita aquí muy importante. Hebreos 10, 5, 7. Que nos muestra precisamente esta obediencia de Cristo. Por eso, al entrar en este mundo dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces yo dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios,
tu voluntad. Se está refiriendo a Cristo. Es Cristo el que está hablando allí, ¿no? Ya todo lo otro del Antiguo Testamento ya no lo quiso Dios. Esos sacrificios ya no. Ahora el sacrificio es el de Cristo. ¿Y cuál es el sacrificio de Cristo? La obediencia. Se entrega, después dice San Pablo, ya hemos leído este texto de Filipenses, la otra cita es Filipenses 2:8, ¿cierto? Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte. Entonces Hebreos dice que cuando Él entró en el mundo, ¿no? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Siempre, de principio a fin, obedeció al Padre. Y esto es una propuesta entonces muy tremenda, muy grande para nosotros. Después Él mismo va a decir, ¿no? Por ejemplo, en Juan 6:38, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. O es tan grande esa voluntad de Jesús, de esa obediencia de Jesús, que dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4, por ahí en el versículo 34, del mismo Evangelio, ¿no? San Juan dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces aquí viene una parte muy importante, hermanos, Juan 4:34. La primera era 6:38. Aquí viene una parte importante porque Jesucristo es el Señor. Jesús empezó a ser llamado Kyrios, Señor. Es lo que San Pablo dice en la cita que hemos leído, ¿no? Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿Ante quién se va a doblar toda rodilla? Ante el Señor, ante Dios. Toda rodilla se doble. Y después dice, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Que Jesucristo es Kyrios. Eso para la gente para nosotros no nos dice mucho porque nosotros le decimos el Señor de la esquina, el Señor de la tienda, el Señor del bus, ¿cierto? El Señor, mi papá. A todo mundo le decimos Señor. Entonces cuando escuchamos Señor, no es tan novedoso. Cuando San Pablo está diciendo esto era para todo el mundo, oiga, ¿cómo así? Porque la palabra Kyrios se usaba solamente para designar a Dios. Entonces San Pablo está diciendo que Cristo, Jesús, es el Señor. Y todo el mundo entonces se quedaba. ¿Por qué? Porque nos están anunciando es que ese que ha dado la vida es el Señor, es Dios. ¿Cómo así? Y San Pablo dice, señoritos, ese es Dios, es el Señor. Es que no es cualquier profeta, no es una persona muy sabia, una persona muy importante, no. Es Dios. Es Kyrios, es el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué es tan importante que enfaticemos en este tema de la obediencia que Jesucristo es el Señor? Porque si Jesucristo es el Señor, ¿nosotros qué somos? Nosotros los bautizados, ¿qué somos? Nosotros somos sus siervos. Somos los discípulos de Cristo, ¿cierto? Pero nosotros somos sus siervos. ¿Y qué dice Jesús en el Evangelio? Cuando ustedes hayan hecho lo que tienen que hacer, lo que tenían que hacer, ¿qué deben decir? Somos unos pobres siervos. He hecho. Ojalá podamos decir eso nosotros. Ojalá. He hecho lo que tenía que hacer. Si Jesús es el Señor, nosotros, hermanos, estamos llamados a obedecerle. Nosotros le debemos obediencia. Le debemos obediencia. Ay, ¿yo por qué tengo que obedecerle? Es que usted es un simple siervo. No se las debe mucho. Usted es un simple siervo. Pero aquí lo bonito es que la relación de este Señor con ese siervo es una relación maravillosa, hermosa. Porque es que este Señor, ¿qué es lo que ha hecho con nosotros? Sacarnos de la esclavitud. Entonces, si nos ha sacado de la esclavitud, ¿cómo es que ahora nos va a volver otras a meter en la esclavitud? Entonces no tengan miedo, nunca tengan miedo de obedecer a Cristo. Nunca. Porque precisamente lo que Él quiere es acabar de que
esa libertad llegue a la plenitud en nosotros. Eso es lo que Jesús quiere. Por eso no nos debe dar miedo volverse en cristianos serios, cristianos auténticos, de verdad. Porque Jesús lo que quiere es llevar a plenitud los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios apuntan a que nosotros seamos verdaderamente libres. Entonces fíjense ustedes cómo esto de la obediencia, pues muchas veces es muy mal entendido. Muy mal entendido. No, yo no me acerco por ahí a la iglesia porque eso como que lo quieren a uno esclavizar. No, es todo lo contrario. Y hay gente que le dice a uno, padre, o sea que ustedes, entonces los frailes no pueden hacer tal cosa, no pueden hacer tal otra. O sea, ustedes les prohíben todo eso. Usted no puede tener una moto. Usted no puede tener, pues para usted está prohibido. Como si eso fuera una cosa, pues, como algo que me está mortificando y me está quitando la vida. Usted no puede emborrachar, usted no puede tomar, usted no puede emborrachar. Yo les digo, usted tampoco. ¿A usted quién le dijo que usted sí podía? Usted tampoco, le pasa que usted es muy desobediente y usted hace lo que le da la gana y hace eso, pero usted tampoco lo puede hacer. Porque la gente piensa que la libertad es el libertinaje. Entonces por eso, ay, qué pesar de usted que no puede hacer tal cosa. O sea, usted no tiene la libertad. No, es lo contrario, Jesucristo me ha liberado de eso, porque eso que usted hace, que le llama libertad, eso lo tiene esclavo. Usted está esclavo de un pecado. Entonces esto es maravilloso. Aquí hay varias cosas para decir, pero no quería terminar sin hacer también la alusión, que estamos en el segundo aparte, que primero Jesús, después la obediencia del cristiano. Aquí hay mucha cosa para entender, para acabar de entender esto del Señor y de Jesús, porque por ejemplo los mártires, ¿por qué fueron capaces de dar la vida por Jesús? Porque creyeron que Jesús es el Señor. Si Él es el Señor, por el único que podemos nosotros arrodillarnos e inclinarnos es ante Él. No, pero es que basta que usted pase delante de esta estatua, le tire incienso y ya el emperador no les va a cortar la cabeza. Y ellos decían, no lo puedo hacer. Y se dejaban cortar la cabeza. La obediencia por la obediencia a este Señor, a Cristo. Eso es maravilloso. Después, si en el Antiguo Testamento la figura por excelencia de obediencia a Dios y de fe es Abraham, en el Nuevo Testamento la figura impresionante es María. Ahorita no tenemos ya tiempo de hablar, pero cuando llega el ángel y María, ¿qué dice? Voy a pensar a ver. María dice, aquí está la esclava del Señor. Mire cómo es de bonito esto y ayuda a entender lo que San Pablo entiende, ¿no? Que yo soy un siervo, Él es el Señor, yo soy un siervo. San Pablo se identifica así, dice Pablo, siervo de Cristo. Él le ha entendido esto. Cuando llega el ángel donde María, el ángel le anuncia a María y María dice, aquí está la esclava del Señor. Ella considera una esclava, una sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Por eso es un ejemplo de fe, porque María acoge y después, pues todo lo que sabemos ya del ejemplo, del testimonio de nuestra Madre Santísima, ¿no? Y después, pues todos nosotros, que estamos llamados entonces a tomar ese ejemplo de Jesús, a seguir su ley, a seguir sus mandatos de una manera seria. Los santos nos muestran que eso es posible. Fíjense ustedes cómo es de bonito eso. Para nosotros no asustarnos ante los mandatos de Dios, no asustarnos delante de Dios para cumplir la obediencia. Porque los santos nos dan testimonio de que eso es posible. San Francisco dice que la vida y la regla de los frailes es el Santo Evangelio. Esa es la vida y la regla de los frailes. Vivir el Santo Evangelio. Francisco no se pone a inventar tanta cosa. No, porque es que él dice, es que ya está. Es el Evangelio. Es someternos al Evangelio, a la propuesta de Jesucristo. Y esa debe ser la vida para los frailes. Y con respecto al tema, directamente, o sea, ¿cómo entiende Francisco la obediencia?
¿Cómo la entiende? Sometiéndose a Cristo Señor. Someterse al Evangelio. Esa es la verdadera obediencia para San Francisco. Es el verdadero obediente, ¿no? En una admonición de San Francisco, hablando sobre la obediencia, él toma el texto del Evangelio que nos invita a renunciar. Y dice San Francisco: quien no renuncia a todo, no puede ser discípulo mío, dice el Señor. Por lo tanto, estamos llamados a renunciar a nuestra propia voluntad para someternos a la voluntad de Dios. Porque nuestra propia voluntad nos lleva muchas veces a la esclavitud. La voluntad de Dios nos lleva a la libertad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.